en la legislatura, ¿verdad?, de los Estados Unidos, pero todavía se va a buscar en algún momento tener ese poder, y eso es lo que estamos hablando hoy con Derek Negrón, hoy en vivo aquí en Noticias Generación News. Derek, habíamos hablado específicamente de lo que es el Patriot Act, o sea, se logró durante la administración de George Bush tener un permiso que el gobierno puede entrar y con la sospecha nada más de terrorismo puede comenzar a investigarnos sin ninguna orden judicial, sin tener ninguna orden judicial. 25 años después de haber ocurrido lo de el septiembre 11, 25 años después, yo me pregunto si nosotros le entregamos al gobierno un poder demasiado fuerte basado en un ataque que para muchos fue planificado por el propio gobierno, o el gobierno sabía que iba a ocurrir, pero basado en eso, pues nosotros le entregamos un gran derecho a ellos. Ahora, este cuento de que TikTok nos espía, los chinos nos buscan, están siguiendo, este cuento no es un cuento para que nosotros, como hicieron con la vacuna del COVID, hagan ustedes lo que quieran con nosotros, enciérrennos, púyennos, ustedes son los que tienen la razón. Este cuento de TikTok no es una excusa. Mira, uno de mis padres fundadores, favoritos, ¿verdad? Cuando estaba en la universidad, Benjamin Franklin decía o dijo en ese momento histórico que si nosotros damos un poquito de libertad por un poquito de seguridad, estamos en peligro de perder ambas cosas. Cada vez que el gobierno esconde aquellos proyectos o aquellas movidas por la cuestión de seguridad, el gobierno va a ayudarte, vamos a protegerte o vamos a tratar de que las cosas sucedan para el beneficio de la población. Cada vez que yo escucho ese tipo de argumento, ¿verdad?, o de discurso, a mí me da un miedo, pero horrible. Sí, en otras palabras que nos limitarnos. En otras palabras que nos dicen, lo hago por tu bien, lo hago porque te quiero quitar este derecho porque te quiero. No es que por eso lo hago. Sí, básicamente lo dijiste bien ahí. Nos dan esa excusa de que hacemos todas estas cosas por el beneficio, ¿verdad?, general de la población, cuando sin embargo al final nos damos cuenta que es lo contrario. Veamos a China, por ejemplo. China es uno de los países más restrictivos, ¿verdad?, en cuestiones de derechos. Allá, por ejemplo, hay las personas no pueden hacer las mismas cosas que nosotros podemos hacer acá, hablar en contra del gobierno, o por ejemplo obtener armas ¿verdad?, para protegerse en contra del gobierno, ¿verdad?, o de cualquier criminal. Cuando vemos todas estas cosas, es simplemente un pequeño ejemplo de lo que podría ser un gobierno totalitario. Y otra cosa, acá hablando históricamente, no me acuerdo el nombre del presidente ruso, pero hubo un presidente ruso cuando estaba ¿verdad?, en los 50, 60, que le dijo al presidente en ese momento, ¿verdad?, de Estados Unidos, que mientras tú sigas limitando el poder a tus ciudadanos, nos abren la puerta a nosotros para entonces ir hasta tu país y conquistarte. Te busco la cita y te la envío para que la publiques luego. Pero básicamente son mensajes, ¿verdad? Son citas políticas, citas históricas que nos da a entender a nosotros de cuáles son los planes, ¿verdad?, de mucha gente que está en lo que se dice el deep state, ¿verdad?, para controlar nuestros derechos, para limitarnos. Por ejemplo, el COVID-19, podemos estar de acuerdo, ¿verdad?, de la existencia del mismo virus, ¿verdad?, ¿verdad?, de las muertes que sucedieron, pero durante la pandemia
se dio cómo el gobierno pudiese actuar bajo un régimen totalitario, bajo un régimen que quita los derechos por la protección sanitaria del país. Gracias a Dios que Florida, ¿verdad?, no actuó en base a esas supuestas protecciones. Bueno, hicieron estados como Nueva York que la gente no pudo salir ni siquiera para comprar leche para sus bebés. Así vemos todo esto. Nueva York, Europa, o sea, hicieron el ejercicio tremendo y ya nosotros demostramos que los gobiernos pueden controlar. No solamente nos tienen que poner el miedo, la duda razonable al miedo, solamente eso. Si nos dicen, te están espiando, te están buscando, yo lo hago por tu bien, yo voy a hacer una ley. Claro, afortunadamente tenemos en este momento un grupo de legisladores republicanos que yo te voy a decir algo, podemos tener diferencia en algunos legisladores y republicanos, pero lo que sí te puedo decir es que tanto los republicanos en el Congreso como en el Senado están avispados en este momento. O sea, la prensa no habla de lo que ellos están haciendo, trata de tergiversar mucho lo que están haciendo, pero, o sea, dentro de todo, no han habido movidas populistas de, ok, chévere, vamos a darle permiso a que nos bloqueen, porque dicen, no, espérate, esto sería darle un permiso demasiado grande al gobierno. Correcto, sí, oye, la cuestión populista y verdad que el gobierno trata de controlar existe en ambos lados, republicanos y demócratas. Vemos como republicanos someten a veces proyectos de ley que son puertas pequeñas para controlar nuestras vidas poco a poco. Nos obligan, por ejemplo, a registrarnos a los hombres, por ejemplo, nos obligan a registrarnos en el servicio selectivo de los militares, nos obligan a nosotros a entrar a un seguro social, ¿verdad? Sin ni siquiera preguntarnos si nosotros queremos entrar a un tipo de seguro social o no. Nos obligan, ¿verdad?, a obtener seguro médico público, aunque nosotros no queramos o no. O sea, no hay una libertad real en este país, ¿verdad? O en cualquier país, pero es porque nosotros mismos le estamos diciendo al gobierno, ¿sabes qué? Yo quiero ir para la playa hoy, a mí no me importa yo no voto, yo no participo de la política, allá hay el gobierno, etcétera. Van a hacer lo mismo siempre. Mientras sigamos con esa misma mentalidad, el gobierno va a hacer lo que desee siempre. De hecho, como decía Ronald Reagan, o tú controlas el gobierno o el gobierno te va a controlar a ti. De hecho, quería decirte, bajo la administración del expresidente Obama, en el 2013 había un secretario de justicia llamado Holder. Este secretario de justicia recolectó información de Verizon de los ciudadanos, espió a la redacción de noticias de prensa asociada, espió llamadas telefónicas entre otros países, todo con la excusa de que estaban persiguiendo terroristas. Prensa asociada fue espiada solamente para saber quiénes eran los empleados del gobierno que estaban dando información a la prensa sobre los escándalos. Y todo esto lo utilizaron bajo el Patriot Act con excusa de que era velando terroristas. Pero esto fue por la gran orden que el pueblo norteamericano y los legisladores le permitieron a nuestro Big Brother, nuestro gran hermano. Vamos a escuchar aquel momento en el 2013. Could you assure to us that no phones inside the Capitol were monitored of members of Congress that would give a future executive branch, if they started pulling this kind of thing off, would give them unique leverage over the legislature? With all due respect, Senator, I don't think this is an appropriate setting for me to discuss that issue. I'd be more than glad to come back in an appropriate setting to discuss the issues that you have raised, but in this open forum, I would interrupt. El secretario Eric Holder esquivó la pregunta sobre la data que estaban recogiendo a Verizon, particularmente a los miembros del Congreso de Estados Unidos. O sea, es una oportunidad, y ya lo están viendo los congresistas ahora, que esto podría ser una oportunidad de espiar al Congreso de los Estados Unidos y espiar al contrario, Derek.
Definitivo. Y vamos a recordar también en ese momento histórico que tú estás presentando ahí, vamos a recordar que una de las personas que abrió la caja de Pandora sobre este problema fue Edward Snowden. No sé si recuerdan de Edward Snowden. Él trabajó para la NSA, la National Security Agency, en el 2013, en donde él básicamente abrió la puerta, abrió la caja de Pandora y nos mostró cómo la NSA, cómo el gobierno federal entraba a los dispositivos electrónicos, como nuestros celulares, como nuestras computadoras, nuestras tabletas, sin ni siquiera tener un permiso, sin tener un warranty, ¿verdad? Una determinación por un juez. Y simplemente por ejemplo, por accesar una página social que esté hablando sobre el presidente de los Estados Unidos, entre otras cosas. Así que el que quiera, ¿verdad?, saber un poquito más, que busque en Google Edward Snowden y que busque su historia, cómo él abrió, ¿verdad?, la caja de Pandora para que nosotros sepamos, ¿verdad?, Sí. cómo el gobierno maneja De hecho, situaciones. a Edward Snowden lo trataron como un traidor. Para mí es un héroe. Para mí Edward Snowden, mucha gente lo ve como un traidor, yo lo veo como un héroe. ¿Por qué? Porque fue alguien que se atrevió a sacar evidencia de que el gobierno estaba espiando a millones de personas. O sea, él es increíble como él denuncia algo que estaba haciendo el gobierno y rápido le ponen una orden. Bueno, está en Rusia de refugiado, en Rusia, pero es increíble cómo en ese momento llegamos hasta el punto de perseguir a una persona porque denunció algo inmoral que estaba haciendo un gobierno. Definitivamente, y eso es cómo el gobierno trata de desviar el tema. Lo trataron como un espía, como un traidor de los Estados Unidos, por el simple hecho de descubrir, ¿verdad?, y de decirle al público, mira, esto es lo que está sucediendo. El gobierno federal está literalmente verificando tus dispositivos, está viendo lo que tú estás haciendo, está viendo a quién tú estás llamando, entre otras cosas. El programa que él estaba hablando es PRINCE, PRID.SM. Ese es el nombre de código del programa, el cual él hablaba, ¿verdad?, en esos tiempos, en el 2007, en donde básicamente lo que decía era que el gobierno de Estados Unidos, por medio de la NSA, recolectaba información de todos los ciudadanos, de nosotros, inclusive en Puerto Rico, ¿verdad?, y en cualquier lugar dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, para hacer un archivo, ¿verdad?, digital, sobre nuestras interacciones, transacciones, etcétera. Y eso básicamente es lo que es el proyecto de ley, que lo esconden bajo un proyecto de ley para prohibir TikTok, sí, cuando en realidad es para prohibir y limitar nuestros derechos. Nuestros derechos. Bueno, gracias, Derek Negrón, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Excelente análisis que hemos tenido en el día de hoy. Gracias, Rey, y cuídense por allá. Claro que sí, ahí estaba Derek Negrón, estábamos hablando sobre TikTok. Al regreso de la pausa voy a venir a hablar con el doctor Fran González. Mezclamos este tema también con otros temas que tenemos pendientes en el día de hoy. Nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar en breve. Antes déjame atender a Ernesto de Texas, pero Ernesto, tengo un minutito antes de irme a la pausa. Buenos días, Ernesto. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, lo que estaba diciendo el señor. Fíjate que TikTok yo lo uso porque sencillamente es lo que me ayuda a compensar la otra parte de aquí que a mí me tienen bloqueado. Por ejemplo, aquí me bloquearon aquí en Facebook, me tienen bloqueado en Facebook. Me tienen bloqueado hace casi 4 años. Además, algún mes me quitan porque no puedo hablar de la vacuna, no puedo hablar de elecciones. Es una cosa que ni en Venezuela ni en Cuba te lo hacen. Entonces tengo que usar TikTok, que es una red de afuera, porque si a mí me dejaran aquí opinar, yo no tenía que usar ninguna red de afuera. Es igual como que si tu mujer no se quiere acostar contigo, no te da amor, tú no te vas a buscar una mujer afuera, es lo mismo. Entonces
te quieren prohibir, te quieren quitarlo de aquí adentro y te quieren quitar la libertad de afuera, de adentro y todo. Es una dictadura lo que tenemos viviendo aquí en este país. Claramente, ese era mi criterio, lo que yo quería dar, porque la gente tenemos que abrir los ojos, que nos quieren clavar una dictadura aquí en este gobierno. Y todo es con la santa bendita de que, porque seguridad y la seguridad y el peligro y la meteorología y los motos, Sí. los enemigos, los terroristas están acá adentro. Así mismo es. Bueno, gracias por tu llamada, Ernesto, desde Texas.